Este programa es patrocinado por Colegio de Estudios de Posgrados de la Ciudad de México, tu mejor opción para seguirte preparando. Conoce nuestra oferta educativa de licenciaturas, maestrías, especialidades y doctorados. Para más información, comunícate al 55 65 85 58 00 y no dejes de prepararte. Hoy en Noches de Census, ¿cómo afecta la reforma a las pensiones del IMSS? Presenta contador Antonio Aranda y como invitada especial, doctora Flor de María Tavera. Hoy en Noches de Census, ¿cómo afecta la reforma a las pensiones del IMSS? Presenta contador Antonio Aranda y como invitada especial, doctora Flor de María Tavera. Hoy en Noches de Census, ¿cómo afecta la reforma a las pensiones del IMSS? Presenta contador Antonio Aranda y como invitada especial, doctora Flor de María Tavera. Hola, ¿qué tal, amigos de nuestras redes sociales? Sean bienvenidos a una noche más de Census Capacitación. Mi nombre es Antonio Aranda y bien, pues es un gusto que estén el día de hoy, 14 de julio del 2021. Vamos a estar hablando del tema sobre pensiones. Como bien sabemos, el año pasado hubo una serie de cambios en la parte de la ley de pensiones y para esto hemos invitado a la experta en este tema, la doctora Flor de María Tavera Ramírez. Pero como siempre, bueno, pues en este espacio vamos antes a la parte de las notas del día. Regresamos. Inversionistas en la 4T se debilita según Bank of America. Crece el número de inversionistas que ven como uno de los principales riesgos para México las decisiones gubernamentales, de acuerdo a un sondeo. Uno de los principales riesgos en México son las decisiones del gobierno, aseveraron cerca del 38% de los inversionistas consultados por este Bank of America. Entre otras noticias, bien, pues postúlate. Ahora Amazon tiene más de 300 vacantes disponibles para trabajar en México. En la Ciudad de México se concentran 200 puestos de trabajo. Bien, pues estos 200 puestos de trabajo, entre otros estados en los cuales se ha estado esta empresa Amazon o tiene vacantes disponibles, también son Jalisco, el Estado de México, Querétaro, Nuevo León, Guanajuato, Baja California, Yucatán y Sonora.
Crece 15% número de trabajadores que retiran ahorro de sus afores para solventar los gastos. En el primer semestre del 2021, 938,986 trabajadores llevaron a cabo la práctica del retiro de sus ahorros en el plan de las afores. Bien, egresados de Jóvenes Construyendo el Futuro podrán acceder a créditos de hasta 350,000 pesos. Los jóvenes podrán acceder a estos créditos con bajos intereses para proyectos agropecuarios. La Secretaría del Trabajo, en conjunto con la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquera, FND, firmaron un convenio para ofrecer financiamientos a bajos intereses para los aprendices egresados del programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro. Los egresados podrán acceder al crédito seguro para proyectos productivos agropecuarios, los cuales van desde los 50,000 hasta los 350,000 pesos, informó la dependencia federal. Bien, la inflación en Estados Unidos será la kriptonita para la economía de nuestro país. En junio, la inflación del vecino del norte se aceleró a su mayor nivel en casi 13 años. Y los analistas advierten que las presiones inflacionarias en este país podrían tener un impacto en México ante la volatilidad en el tipo de cambio y además se podría ver afectado por las importaciones. El Departamento del Trabajo estadounidense informó que la inflación anual se ubica en 5.4% en junio, la cifra más elevada desde agosto del 2008, mientras que la inflación subyacente se ubicó en 4.5%. Bien, pues hasta aquí las notas del día y regresamos con nuestra invitada, la doctora Flor de María Tavera Ramírez. Regresamos. A la doctora Flor de María Tavera Ramírez, la cual tiene un doctorado en Administración con mención honorífica, una maestría en Fiscal con mención honorífica por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. También es doctorante en Economía por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España y es contador público por la Universidad Vasco de Quiroga. También es autora de libros como La liquidación de una sociedad paso a paso, Nóminas e ICR, lo que necesitas saber. También asesora fiscal y financiera de distintas empresas en el ámbito privado desde hace más de 20 años. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores por el periodo 2021 a 2024, nivel C. Ha impartido conferencias y cátedras en materias relacionadas con el área de impuestos y contribuciones de seguridad social a nivel licenciatura en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y posgrado la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, siendo docente de la maestría en Fiscal. Pues bien, doctora, muy buenas noches. Muchas gracias por volvernos a dar una charla aquí en Noches de Census. Le doy la palabra. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto estar compartiendo con todos ustedes en este momento. Gracias por estar con nosotros. Y bien, pues recientemente también estuvo en un curso de la parte dando pensiones, de este tema que vamos a hablar en este momento, y que como bien refería, el año pasado hubo una serie de modificaciones, no sé si fue el año pasado o esto ya viene siendo una planificación que ha llevado el gobierno entrante, en realizar algunas modificaciones en el sentido de, pues esto de las pensiones. La primera pregunta que me gustaría hacerle, doctora, si me lo permite, es ¿a quién le aplica la parte de las pensiones? Bien, pues buena pregunta para comenzar, porque esta reforma de pensiones, trabajadores que laboran para el sector privado, pero que laboran dentro de la formalidad, es decir, aquellos trabajadores cuyos patrones los tienen registrados en el régimen obligatorio del Seguro Social, que los patrones cumplen con la obligación de darles seguridad social. Y también es una reforma que afecta a los trabajadores que laboran para el Estado.
Nosotros nos vamos a enfocar en este momento pues a los trabajadores de la iniciativa privada, como lo hicimos en el curso que, como usted bien dice, acabamos de dar aquí en Census, y que los interesados en tomar toda la cuestión completa de pensiones, en ese curso vimos lo que es pensión 73, pensión 97 y la reforma, vimos muy puntualmente cómo se realizan los cálculos. Bueno, pues ahí está en el archivo de Census para aquellos que no nos pudieron acompañar y que están interesados en estudiar a profundidad este tema. Recuerden que, bueno, pues esta grabación también de pensiones la pueden ver en www.censusonline.mx y ahí tendrán acceso al curso de pensiones. Y si por favor la gente de Census puede hacérmelo pegar en el timeline de aquí de Facebook, sería expedito. Bien, ¿qué vimos en esta parte de cambios en la ley de pensiones? Es decir, ¿hasta qué edad me puedo pensionar? Es la primera pregunta. ¿Cuál es los cambios, como segunda pregunta, cuáles van a ser los cambios que tiene en este sentido para aquellas personas que se van a pensionar? Y por último y tercera, pues estos jóvenes que entran a laboral, tienen a partir del 97 hacia adelante, no les aplica ya la parte de pensiones. ¿Qué pasa en ese caso? Escuchamos la parte de las AFORES, ¿qué son? ¿Qué viene a sustituir la parte de las pensiones? ¿Cómo se va a manejar? Nos gustaría que nos pudiera resolver todo este tipo de dudas que estoy seguro que mucha gente puede llegar a tener. Claro que sí. Bien, la primera pregunta en el sentido de la edad para pensionarse. La edad para pensionarse no sufrió ninguna modificación con esta reforma. Sigue siendo una pensión a los 60 años por cesantía en edad avanzada o bien a los 65 por vejez. La misma edad para hombres y para mujeres. Ahí no hay diferencia por género. ¿Cuál es la diferencia entre pensionarse a los 60 o a los 65 años? Bueno, pues depende del tipo de pensión que puedo acceder. Como usted ahorita lo mencionaba, hay todavía una generación en transición de trabajadores que tienen derecho de pensionarse conforme a la ley 1973. Como ustedes saben, no puede aplicarse una ley de manera retroactiva en perjuicio del gobernado. Entonces, cuando entró en vigor la ley del Seguro Social, que transforma de una manera muy importante las pensiones, porque pasa de un régimen de pensiones que estaba a cargo del Seguro Social a un régimen de pensiones en donde el pago de la pensión ya no es a cargo del Seguro Social, sino se pagará a través del dinero que cada uno de los trabajadores tiene en su Afore, en la administradora de fondos para el retiro. Entonces, es un cambio sustancial en las pensiones y en el monto de estas pensiones. Sin embargo, aquellos trabajadores que estuvieron registrados en el régimen obligatorio del Seguro Social antes del 1 de julio de 1997 se pueden considerar afortunados porque van a poder pensionarse con un esquema mucho más benéfico que el esquema que tenemos actual, aún con la reforma. Entonces, estos trabajadores, a los 60 años, si deciden pensionarse por cesantía en edad avanzada y vejez, se pensionarían con el 75% del monto de su pensión. Y cada año que pasara, se lograrían pensionar con un porcentaje mayor. Si se esperan a pensionarse hasta los 65 años, se pensionarán al 100% del monto de la pensión. Esa es la diferencia entre pensionarse a los 60 años por cesantía o a los 65 años por vejez con la ley 1973. Los trabajadores que ya no pueden elegir pensionarse con esa ley porque estuvieron registrados después del 1 de julio del 97, la diferencia entre pensionarse a los 65 o 60 años también va a ser en cuanto al monto de la pensión, pero porque tengan más monto ahorrado, no tanto porque vaya aumentando el porcentaje de la pensión, sino porque van a ahorrar 5 años más y ya que el monto de la pensión está dado con el ahorro que tengan en la Afore, pues a mayor ahorro, mejor pensión. Entonces, al final, podríamos mencionar que esta reforma nueva que sucedió
te permite alcanzar de manera más rápida la pensión, con menos ingreso. Bien, yo no lo diría así de más rápido con menos ingresos. Sí permite acceder a una pensión mejor porque al aumentar el ahorro del Afore, mientras más dinero haya en la Afore del trabajador, mejor pensión tendrá. El asunto es que la búsqueda para incrementar el ahorro del Afore de los trabajadores, pues se hace a través de una aportación adicional para el patrón, ¿sí? Entonces, esta reforma de pensiones va en 3 ejes. Uno de esos ejes es incrementar el monto de las pensiones, pero ¿cómo vamos a incrementar el monto de las pensiones en este esquema pensionario? Pues incrementando el ahorro de las Afores. ¿Y cómo se va a aumentar el ahorro de las Afores? Pues cargándole más costo al patrón en la mayoría de los casos. Esta parte me preocupa a mí bastante porque en México, que tenemos un índice de informalidad laboral tan alto, del 60%, ¿qué se espera si aumenta el costo del trabajo formal? Pues se espera un incremento de la informalidad. Entonces, esa parte pues habrá que hacer su trabajo el gobierno de revisar que la informalidad, de crear políticas para que la informalidad no incremente. De lo contrario, pues no va a servir de nada que se haya puesto una cantidad más elevada a cargo del patrón si el patrón no cumple con esa obligación primaria de dar seguridad social a sus trabajadores. Ese es uno de los ejes de la reforma, incrementar el ahorro a través del incremento de las cuotas. También el Estado lleva una parte de ese incremento en las cuotas. Depende del salario del trabajador. El Estado aportará cuando el trabajador no tenga ingreso mayor a 4 UMAS, a 4 unidades de medida y actualización. En todos los casos que un trabajador perciba más de 4 veces la UMA, será el patrón el que absorberá este incremento en el costo. Pero en los casos que el trabajador perciba menos de 4 UMAS de salario mínimo, el Estado aportará una cantidad para apoyar al patrón en este costo. Sin embargo, bueno, ahí tenemos otro asunto que es pues el incentivo a registrar a los trabajadores con un salario inferior al real, que es una práctica lamentable que muchos patrones realizan. Entonces, creo que faltó un poco de visión al legislador en ese sentido, porque finalmente el hecho de que el Estado aporte cuando el trabajador gana menos, pues es un incentivo a que el patrón no eleve el sueldo de los trabajadores, porque elevando el sueldo de los trabajadores, el Estado deja de apoyar con esta parte de ahorro para el retiro. Creo que pues los legisladores tienen que partir de la realidad nacional para corregir, para mejorar. Y faltó ahí partir de la realidad nacional en cuanto a costo de la formalidad y en cuanto a subregistro de los salarios de los trabajadores. Sin embargo, creo que es una reforma que era indispensable. O sea, no podía llevarse un año más, no podía más que hacerse en este momento, ya que apenas este año 2021 y va a comenzar la primera generación de pensionados que no puede pensionarse con ley 73. La ley de 1990, que se promulgó el 1 de diciembre de 1995 y que comenzó su vigencia en 1997, ya tiene 24 años. Y apenas ahorita, hasta 24 años después, es que hubiéramos comenzado a ver los efectos nocivos de esta reforma del 95, porque apenas 24 años después de esta reforma es que va a poder pensionarse la primera generación de trabajadores que no pueden optar por pensionarse con la ley 73. Y en datos de la CONSAD, el 70% de esos trabajadores que se pensionarían en 2021 no alcanzarían a cotizar el número de semanas que la ley 97 solicitaba. La ley 97 solicitaba 1,250 semanas cotizadas.
Si nosotros consideramos que un año tiene 52 semanas, 1,250 semanas cotizadas son 24 años de trabajo. Claro que en México tenemos personas que han laborado más de 24 años. Yo llevo laborando 20 años y espero seguir trabajando otros 20. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué los trabajadores que llegarían a los 60 años en este año no alcanzarían a pensionarse porque no juntaran 1,250 semanas? No es por falta de actividad, es por dos factores. Pues sí, uno, desempleo en algunos momentos de su vida. Claro. Y el otro, y el más grave, informalidad. Porque esos trabajadores que llegan a los 60 años y no alcanzan a juntar 1,250 semanas, no es porque en su vida hayan trabajado menos, sino porque no han encontrado trabajos que les den seguridad social. Y eso mismo lo reconoció Hacienda en su momento cuando estaban las pláticas de esta reforma. Sí, informalidad y desempleo. Y entonces nuestros gobiernos tienen que voltear a ver el problema de raíz. Es un problema de pensiones, sí, pero generado justo por la informalidad y el desempleo. Y mientras no se ataquen estos problemas de raíz, la reforma que acabamos de tener, que era necesaria, no va a ser más que un paliativo. Entonces necesitamos atacar informalidad y desempleo. ¿Qué es lo que hace esta reforma? Disminuye el número de semanas necesarias para tener derecho a una pensión y pasa de 1,250 semanas a 1,000. Se reducen 250 semanas. Sin embargo, para 2021 todavía se reduce más por transitorios. Aquellas personas que llegan a los 60 años en 2021 van a poderse pensionar con únicamente 750 semanas. Para 2022, quien llegue a los 60 años se va a poder pensionar con 25 semanas más de 750. Y así va a ir creciendo hasta que se junte los años necesarios para llegar a 1,000 semanas. Me explico un poquito más. Quiere decir que si una persona cumple 60 años en 2021 y nada más tiene 750 semanas, se va a poder pensionar con 750 semanas. Okay. No necesariamente, no va a tener que esperar a juntar 1,000 semanas. Por transitorios en 2021 se permitirá que se pensione con 750 semanas. Aquí viene una pregunta, pero el ingreso que va a recibir es el mismo que si hubiese esperado tener más semanas cotizadas. Bien, con este esquema de pensiones de contribuciones definidas, es decir, de paga ahora, pensiónate después, de la Afore, quien va a poner el monto de la pensión es el ahorro que el trabajador tenga en la Afore. Entonces, si un trabajador dice, yo tengo 60 años, sigo trabajando, mejor me espero a pensionarme a los 65, ¿va a lograr una mejor Afore? Una mejor pensión? Sí. Sí va a lograr una mejor pensión porque durante esos 5 años su patrón va a seguir ahorrando para el retiro del trabajador. No es tanto porque se espere un tiempo en pensionarse, sino porque durante 5 años más, si tiene trabajo, va a seguir ahorrando. Y a mayor ahorro, mejor pensión. Ahora, una persona... ¿Perdón? Una pregunta, disculpa que la interrumpa. Una pregunta que me viene a la mente de toda la conversación que ahorita está mencionando. Menciona que, digamos que el patrón va a tener que aportar más al trabajador para que obviamente tenga una mejora en la parte de su pensión, bueno, en este caso, o de su Afore. Ahora bien, la siguiente pregunta es, ¿cuánto del porcentaje que daba el patrón tuvo aumento? Es decir, en proporción, ¿cuánto aumentó comparado con los años anteriores? Pues sí es un aumento bastante alto, o sea, sí es un aumento considerable. Es decir, si una persona le costaba a lo mejor, porque yo siempre lo he dicho, cuando inicias un proyecto y vas a tener empleados, siempre hay que tomar en cuenta, pues obviamente las cuotas de seguridad social, obviamente la parte de las prestaciones que marca la Ley Federal del Trabajo, y ya no te sale, porque mucha gente piensa en el salario diario únicamente, ¿no? En 300 o 200 pesos para esa persona, a lo mejor son 6,000 o 7,000 pesos, pero
no se da cuenta que el impacto a veces más grande va a ser la parte de la seguridad social para el patrón, para el cuate que quiere emprender. Y lo que acaba de decir es muy cierto. Muchas de las personas se van a la informalidad porque las cuotas son demasiado altas para pagárselas al Instituto Mexicano de Seguridad Social y bueno, pues también no ven reflejado ese dinero que se aporta de alguna u otra manera. Pero aquí la pregunta sería, ¿cuánto, por ejemplo, poniendo este ejemplo, una persona de 6,000 pesos, ¿no? Hoy en día o al futuro, en este 2022, ¿cuánto va a tener que poner el patrón de su bolsillo para aumentar, pues, ese ahorro que tiene que tener esa persona? Bien, es un incremento gradual, ¿sí? Va a ser un incremento gradual a partir de 2023, es decir, 2021 y 2022 las cuotas quedan sin cambios. A partir de 2023 empezará la modificación de las cuotas, pero va a ser paulatina para que no sea de un solo golpe y pues si fuera de un solo golpe se incrementaría la informalidad de manera automática. Claro, por supuesto. Sí, entonces va a ser paulatina, de 2023 hasta 2030. En 2030 es ya cuando va a quedar las cuotas, el monto, como está planeado en la ley. Entonces, actualmente, 2021, 2022, el patrón cubre un 2% del salario base de cotización para el ramo de retiro y un 3.15% para el ramo de cesantía nada avanzada y vejez. En suma, el patrón cubre actualmente, durante 2021-2022, cubre un 5.15%, ¿sí? Para estos ramos, además del seguro de riesgo de trabajo, enfermedad, guarderías, todos los demás seguros. Nada más para el seguro de RCB, retiro, cesantía avanzada y vejez, un 5.15%. ¿A cuánto se va a aumentar? De un 5.15% aumentará a un 13.875%. Lo ¿sí? doble. Sí, sí, es un aumento bastante elevado. No aumenta en todos los casos. Como ya dijimos anteriormente, si el trabajador está registrado con más de 4 UMAS, con más de 4 unidades de medida de actualización, ahí sí aumenta a cargo del patrón en su totalidad, ¿sí? Si tiene hasta 4 UMAS, ya aumenta nada más de un 5 a un 12. Si tiene hasta 3.5 UMAS, a un 9.573. Y así va paulatinamente, de tal manera que si el trabajador está registrado con el salario mínimo, no le aumenta nada al patrón. Y por eso hago la crítica a este esquema. A ver si entendí. Es decir, si yo lo tengo con salario mínimo, el aumento para mi patrón va a ser muy pequeño. O nada. De nada. Ok, si yo lo tengo con un buen salario esta persona, entonces voy a pagar más. Así es. Válgame por eso Dios. critico. Exactamente, por eso hago la crítica. A ver, entonces, ¿por qué gobierno? Tú te estás aventando, porque no es que el trabajador ya no vaya a ahorrar, sino que el gobierno va a pagar el ahorro del trabajador que está registrado con salario mínimo. Gobierno, ¿por qué te estás aventando esta carga financiera y estás provocando que los patrones subregistren a los trabajadores? ¿O a poco vas a hacer muy buen trabajo, como no lo está haciendo ahorita? ¿A poco vas a estar haciendo muy bien trabajo para revisar que en realidad los tengan con el salario real? No. No sé, no hay una cifra oficial de cuántos trabajadores están registrados por debajo del salario real, pero es una cantidad muy elevada. Entonces, con este tipo de legislación en donde aquel patrón que lo tenga con el salario real va a pagar más y el que lo tiene con el salario mínimo no le va a afectar la reforma, pues creo que por ahí se les barrió a los legisladores este punto. Y creo que esto es un perder-perder, porque pierde el gobierno, porque va a tener más personas que él tenga que cubrir financieramente, pierde el patrón, pierde el empresario, porque va a tener que cubrir cuotas más altas a quien le pago más, ¿no? Y por consecuencia, pues voy a bajar salario porque me conviene, obviamente.
Y el trabajador, yo lo he puesto como ejemplo cuando se les paga a veces la nómina a ciertas personas y les digo, mira, de aquí el impuesto sobre la renta te lo va a retener y de acá tienes que pagar unas cuotas al Instituto Mexicano de Seguridad Social, entonces te queda tanto. Cuando el trabajador ve su recibo, dice, entre más gano, más me quitan. Claro, por supuesto, es progresiva la tasa en este caso, el impuesto sobre la renta, y también en el caso de IMSS, pues también sucede lo mismo, ¿no? Entre más ganas, pareciera que te castigan más. Desde esta óptica que acaba de mencionar, resuelvo 2 puntos. Primero, entonces, este cambio va a afectar un tanto a quien gane más y a quien pague más, ¿no? Y por otra parte, entran gradualmente hasta el 2023, entiendo esto, ¿no? Donde ya se vuelve ya las tasas más elevadas, ¿no? Entonces, sumado a lo que acaba de decir, a la parte informal, pues se vuelve una bomba de tiempo, ¿no lo cree? Sí, a menos de que vaya acompañado con una estrategia muy firme de revisión, que ojalá que así fuera, porque yo estoy convencida de que no se deben hacer negocios a costa de quitarle derechos a los trabajadores, pero la verdad no creo que vaya acompañado de una revisión muy fuerte para corroborar que en realidad los trabajadores están registrados con el salario real. O luego cuántas estrategias que creo desde mi particular punto de vista están mal hechas, en donde tienen registrado al trabajador con un salario mínimo y lo demás se lo dan como seguro de riesgos o como pensión o como alguna otra cuestión que según ellos no integra el salario base de cotización. Y es evidente que es una planeación, creo yo, muy mal hecha, pero finalmente no pasa nada. Finalmente el Seguro Social no integra esa cantidad que ellos consideran como que no se debe de integrar. Creo que el artículo 27 de la Ley del Seguro Social es muy claro de lo que se integra y lo que no se debe integrar, y esas estrategias que me ha tocado por ahí ver, donde se pone como pensión, pues no, finalmente no es una pensión algo que se entrega a los 30 años y se entrega en efectivo, o como seguro, o como alguna cuestión de cubre un siniestro, pues no se puede pagar un siniestro si todavía no ha cubrido. En fin, a menos de que en realidad la cuestión fiscalizadora del Seguro Social haga muy bien su trabajo, pues va a ser un incentivo para que los trabajadores estén registrados con un salario inferior al real e incluso a un salario mínimo, porque a los que estén con un salario mínimo, el Estado va a cubrir el costo de los incrementos del ahorro en la FORE. Entonces creo que ahí sí hizo falta un poco de estrategia, a menos de que pues capaz que están trabajando en una estrategia que todavía no nos dan a conocer. O incluso, doctora, ya ni tan siquiera viable de dar a las personas en el seguro social, a pesar de que es su derecho y es un derecho irrenunciable, porque la afectación al bolsillo de la persona, del empresario, del pequeño, del pyme, ¿no? Pues es bastante grande para poderla sostener. Entonces, creo que se va a volver, vuelvo a mencionar, creo que una bomba de tiempo. Vamos a ver los comentarios de nuestros amigos de las redes sociales, sus preguntas que tengan por aquí, por favor. Viene aquí Esteban Elizalde. Muchas gracias, Esteban, por estar con nosotros. Un saludo y un gran abrazo, mi estimado Esteban. Lucas Díaz también nos manda saludos y buenas noches, contadora e invitado. Juventino Berrones, muchas gracias. Esteban Elizalde nos manda 50 estrellas. Muchas gracias, Esteban Elizalde, por esas 50 estrellas. Nos ayudan a generar más contenido para que esté con nosotros. Bien, por aquí nos manda también saludos. Hace una pregunta, Esteban Elizalde, dice, en la modalidad 40, ¿cuántas semanas deben de ser? En la modalidad 40, ¿cuántas semanas deben de ser? Bien, la modalidad 40 es la continuación voluntaria en el régimen obligatorio. Esto es, aquellos trabajadores que ya no lo son, que ya dejaron de ser trabajadores, pero que desean seguir cotizando para tener una pensión por invalidez y vida o por retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Y el número de semanas que se necesitan para pensionarse con modalidad 40 son ya sea 500 semanas, si el trabajador se puede pensionar con la ley anterior, con la ley 73, o bien 1000 semanas, si el trabajador no se puede pensionar con la ley 73.
Este número de semanas cotizadas es una de las modificaciones grandes que hubo entre Ley 73 y Ley 97. Ley 73 permitía pensionarse con 500 semanas. Ley 97 con 1,250 semanas. Modificación reciente permite pensionarse con 1,000 semanas. Y por transitorios, en 2021 permite pensionarse con 750 semanas. Ahora, modalidad 40 por sí mismo no es un esquema de pensión. Modalidad 40 lo que hace es que la persona sigue aportando a los seguros de invalidez y vida y retiros ante avanzada y vejez. Entonces, el número de semanas que va a necesitar para pensionarse lo va a dar con cuál esquema de pensión puede obtenerla, ya sea Ley 73, 500 semanas, o si se registró después del 1 de julio de 1997 como trabajador, tendrá que pensionarse con 1,000 semanas. Pero si cumple 60 años en 2021, puede pensionarse con 750 semanas. Bueno, pues ahí el comentario de Esteban Elizalde, ojalá haya sido de utilidad. Por aquí Lucas Díaz nos dice, buenas noches, estos transitorios de los que hablan, ¿en dónde los publicaron y cuándo? Gracias. Sí, está en la publicación del Diario Oficial de la Federación, no sé, ahorita pongo por aquí la liga, para que lo puedan consultar. Es muy importante siempre irnos a la fuente original, de las publicaciones. Y ahí, en ese decreto, está al final, así como están las modificaciones en cada uno de los artículos, al final vienen los transitorios. Perfecto. Bueno, pues ahí está la respuesta. Titino Rami nos manda también saludos. Fernanda Zamora Ramírez dice, gracias por compartir sus conocimientos. Muy buenas noches. Titino Rami dice, pues no he tenido tiempo de analizarlas. Mis comentarios serán después de escuchar el video. También recordarles que en Spotify, en el canal de Census Streaming, si lo pueden pegar, por favor, gente de Census, hay un audio que ya nos había grabado la doctora sobre este tema de pensiones, por ahí de 30 minutos dura este podcast que nos pueden escucharlo en Spotify, nos buscan como Census Streaming, ahorita vamos a pegar el link para que ustedes lo puedan ver, y recordarles que también dio el curso de pensiones, se quedó grabado, entonces si alguien estuviera interesado, les van a pegar el link también de este curso. Pero sigamos con los saludos por aquí. Nos dice Juventino Berrones, bueno, pero no lo puedo tener con mínimo. Para esto tienes que aventarte un pleito con el IMSS para que te lo acepte con ese salario. Eso es lo que menciona por aquí mi estimado Juventino. Nos mandan también saludos por aquí. Y bien, pues son las preguntas hasta este momento. ¿Saben? Ustedes son libres de poder hacer alguna consulta o pregunta en este momento que tenemos a la experta pues en vivo. Bien, doctora. Entonces, al final, ¿quién fue el beneficiado en esta reforma hacia la parte de pensiones? Sí son beneficiados los trabajadores, porque de una pensión completamente raquítica a la que iban a tener derecho con la Ley 97, se eleva el monto de las pensiones, no de una manera exagerada tampoco, pero sí tendrán derecho a una mejor pensión. No le va a dar esta mejor pensión ese aumento, que pues es un aumento elevado, pero no le va a dar tanto el aumento del ahorro en la Afore, sino que uno de los ejes de la pensión fue modificar la pensión mínima garantizada. La pensión mínima garantizada es un concepto de pensión que cuando el monto de la Afore que tiene un trabajador, el monto de la Afore ahorrado durante toda su vida laboral que tiene un trabajador cuando llega la edad para pensionarse, cuando ese monto no alcanza para cubrir una cantidad mínima que con la Ley 97 estuvo establecida en un salario diario de Ciudad de México, bueno, en ese entonces era un salario diario, un salario mínimo diario de Distrito Federal de 1997, que es cuando inició la vigencia de la ley, pero traído a pesos actuales. Okay. Esta pensión mínima garantizada hasta 2020 era única, o sea, sin importar si te pensionaban a los 60, a los 65 años, sin importar las variables, era
si no alcanza el dinero de tu Afore para garantizarte por lo menos un salario mínimo de del Distrito Federal del 1997 traído a pesos actuales, el Estado va a aportar lo necesario para que por lo menos el pensionado perciba esa cantidad. Y esa cantidad era, hasta la reforma, por aquí la debo de tener, cerca de 3,200 pesos. Entonces, era un monto de pensión pues bastante bajo. Y la mayoría de las personas que se pensionan con la ley 97 no podrían aspirar más que a pensionarse con esa cantidad, 3,200 pesos. Okay. ¿Qué hace la reforma? Bueno, ahora, si la Afore estaba bastante buena porque durante toda la vida estuvo registrado con el salario real y su patrón fue muy honesto en registrarlo con el salario real y siempre tenerlo registrado y nunca trabajó en la informalidad y nunca estuvo desempleado, pues ahí sí a lo mejor podría aspirar a una cantidad mayor, pero dada por el monto de la Afore. La tasa de reemplazo aproximadamente es del 30%. Con la ley 97, el monto al cual podría aspirar a pensionarse una persona era con el 30% del último salario, ¿sí? Pero por lo menos el Estado garantizaba la pensión mínima. ¿Qué pasa con la reforma? Con la reforma se dice, ya no va a ser una pensión mínima pareja. Ahora la pensión va a ser, la mínima va a ser dependiendo de 3 factores. ¿Cuáles son esos 3 factores? Uno es la edad de pensión. Si me pensiono a los 65, alcanzo una pensión mínima superior a que si me pensiono a los 60 años. Estamos hablando de pensión mínima, no estamos hablando de si yo tengo dinero en mi Afore suficiente para lograr una pensión superior a la mínima, adelante, me pensiono con una cantidad mayor. Entonces, son 3 factores los que dan una pensión mínima distinta. Una es la edad, y ahí sí, mientras más edad tenga, mayor pensión tendré. Okay. Pensión mínima. El segundo factor es el salario base de cotización. A mayor salario base de cotización, mayor pensión mínima garantizada. Y el tercero es el número de semanas cotizadas. Mientras más semanas cotizadas, mayor pensión mínima garantizada. De tal manera que encontramos en este decreto una tabla en donde la pensión mínima más pequeña es déjenme sacar aquí mi acordeón, 2,622 pesos. Es la más pequeña. Y la más alta es de 8,241 pesos. Ustedes me van a decir, oye, pues le fue muy bien al que va a tener la pensión mínima más alta. Oiga, disculpe, la pensión mínima más alta está hablando, ¿es 8,000 al qué? ¿Al mes? Al mes. Sí. Pero acuérdense, es pensión mínima garantizada. Si yo tengo en mi Afore una cantidad muy elevada y el Afore me dice, te voy a dar 15,000 de pensión, perfecto. Ahí me quedo con mis 15,000 de pensión. Estas cantidades de pensión mínima garantizada es para aquellas personas que el monto que tienen ahorrado en su Afore no les alcanza para que el Afore les dé esta cantidad, ¿sí? Okay. Espero estar siendo clara en esa parte. Sí. Entonces, si yo no tengo lo suficiente ahorrado en mi Afore para que me den 8,241 pesos, pero tengo 1,250 semanas cotizadas, me pensiono a los 65 años y mi salario base de cotización promedio es mayor a 5 UMAS, aunque mi dinero en la Afore no me alcance para esa pensión, el Estado me va a garantizar esa pensión de 8,241 pesos. Ahora, en el peor de los casos, una persona que se pensione a los 60 años, que solamente haya logrado 1,000 semanas cotizadas y que su salario base de cotización promedio sea de un salario mínimo, el Estado le va a garantizar una pensión de 2,622 pesos. Y aquí a lo mejor me dicen, oye,
pues 2,622 pesos es menos que los 3,000 y tantos que dijiste hace rato que estaba de pensión mínima garantizada el año pasado. Sí, es menos, pero recordemos que el año pasado una persona con 1,000 semanas cotizadas no se hubiera podido pensionar, ¿sí? Pensionarse con 1,000 semanas es beneficio de la reforma reciente. Entonces, ¿quiénes salen beneficiados? Los trabajadores. No se recuperan los beneficios al nivel de la ley 73, de ninguna manera. No se recuperan esos beneficios de ley 73, pero esta reforma sí representa una ventaja para los trabajadores. Una carga financiera que el gobierno se está echando a cuestas. Espero que haya hecho bien sus cálculos y que también le está poniendo una carga fuerte al empresario. Y espero ahí también que el gobierno acompañe a esta modificación con políticas públicas de crecimiento económico, de apoyo a las empresas para generación de trabajos decentes, que es lo que necesitamos. Apoyar a las micro y pequeñas empresas que son las que dan el 95% de los empleos en México. De lo contrario, pues al rato vamos a necesitar otra reforma porque no vamos a alcanzar que los trabajadores junten ni siquiera 1,000 semanas. Si no atacamos la informalidad laboral, vamos a tener después otro problema. Bien, por aquí Lucas Díaz pregunta, una persona que dejó de trabajar hace más de 10 años, ¿se puede pensionar? Tiene 63 años de edad y actualmente no trabaja en ninguna empresa. Gracias. Bien, ahí hay que revisar el periodo de conservación de derechos. En cuestión de este seguro, RCB, Retiro, Santidad Avanzada y Vejez, el periodo de conservación de derechos es de 1/4 parte de las semanas cotizadas. Entonces, hay que ver el caso particular, cuántas semanas cotizó, ver cuál sería la 1/4 parte, y si no ha pasado la 1/4 parte de las semanas cotizadas, ahorita sí podría solicitar la pensión, siempre y cuando esté dentro del periodo de conservación de derechos y tenga, pues, por lo menos 750 semanas cotizadas para poderse pensionar con la ley actual. O si es de los que se puede pensionar con la ley 73, pues nada más se requerirían 500 semanas cotizadas. Una pregunta, mejor dicho, una recomendación que usted nos pueda dar para aquellos que empiezan o inician en el mercado laboral, ¿no? Con su primer patrón y bueno, pues están jóvenes, hablo de 21, 22 años, ¿no? Que ahorita, digo, muchos en pandemia, muchos cambios. Sin embargo, también hubo gente que pudo tener un empleo. ¿Qué le recomienda en el caso, bien, para crear un ahorro para el futuro? Bueno, la primera recomendación es que no menosprecien tener seguro social. Hay veces que el propio trabajador acepta que no se le tenga asegurado a cambio de un sueldo un poco más elevado. Dice el patrón, a ver, te voy a pagar 100 pesos con seguro y 110 sin seguro. Y el trabajador acepta recibir 110 sin seguro. No tenemos que menospreciar el seguro social. No tenemos que creer que toda la vida vamos a ser jóvenes y que nunca vamos a enfermar, ¿sí? El seguro social es un derecho fundamental, que a lo mejor cuando somos jóvenes y no nos enfermamos y todavía no tenemos familia, pues no lo valoramos. Pero si no empezamos a ahorrar desde nuestro primer empleo, no vamos a poder más que pensionarnos con la pensión mínima garantizada que ya vimos qué montos tiene. Entonces, no menospreciemos el seguro social. Desde el primer trabajo hay que solicitar seguro social. Y también la otra, pues es, aunque estemos asegurados, pues sí comenzar a hacer un ahorro en lo privado, un ahorro en particular. ¿Qué tipo de ahorro puede ser? Hay aseguradoras que ofrecen seguros de ahorro para retiro, no Afore, sino seguros independientes que inclusive nos dan bastantes beneficios fiscales en la declaración anual. O bien, pues, ahorro en inmuebles. También el ahorro en inmuebles, pues es un tipo de ahorro a largo plazo que puede ser atractivo para los jóvenes. El asunto es ahorrar y ahorrar. Por ahí hay un dicho que dice un conocido, que el que de joven no guarda, de viejo ladra. Tenemos que tener esta cultura del ahorro, ¿sí? Bien, también mencionarles, amigos, que la doctora va a estar con nosotros en el Diplomado de Impuestos, que ya se empezó.
Eso empezó la semana pasada, pero aún se pueden incorporar. Ya tenemos la primera grabación del módulo y viene el segundo módulo que su servidor lo dará, que en realidad es de las personas morales y las personas físicas, pero la doctora estará con nosotros en el módulo de liquidaciones de sociedades, ¿correcto, doctora? Este módulo que ya lo dio en el pasado, sin embargo, bueno, bien, hoy en día muchos de los contadores, muchos de nuestros amigos también que nos están viendo, pues muchas empresas literal tronar, ¿no? Ya no prevén volver a existir, a tener movimiento, y muchas de ellas se están suspendiendo, ¿no? Para términos del SAT, pero también quieren esto de la liquidación. ¿Qué vamos a ver en este módulo, mi estimada doctora? Bien, pues como usted bien lo dice, lamentablemente muchas empresas pues han tenido que terminar operaciones. Otras tantas lo hacen como estrategia. Hay muchísimas sociedades que están registradas como sociedades anónimas cuando bien hubieran podido tributar como régimen de cooperación fiscal. Tenemos muchísimas sociedades anónimas donde el socio es el esposo y la socia es la esposa. Finalmente, cuando no tenemos la necesidad de hacer una sociedad, no hay que hacerla. Podemos tributar como personas físicas. Entonces, hay sociedades que están con una carga tributaria mayor a la que deberían estar porque hay mucha diferencia entre tributar como persona física y persona moral. Es más económico tributar como persona física, tiene bastantes más ventajas. Vamos a ver lo que es el aviso de suspensión de actividades, que es lo más sencillo, pero que tiene bastantes restricciones. Tenemos que estar sanos fiscalmente hablando, tiene una duración limitada, no podemos tener ese aviso para toda la vida. Las personas morales no se pueden suspender de manera indefinida como hace 10 años lo podían hacer, ya no. Inclusive es una gran ventaja que de nuevo la autoridad haya aceptado la suspensión, aunque sea con estas restricciones. Vamos a ver la suspensión, la liquidación, las causales de disolución, la liquidación de la sociedad de la vía tradicional, conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles, y la reciente incorporación de la liquidación simplificada, que finalmente, pues así la llamamos de cariño, pero pues no me dejará por ahí mentir uno de nuestros amables asistentes, de que no, de simplificada, pues no tiene tanto, porque luego es la página de la Secretaría de Economía, luego nos trae dolores de cabeza, pero nos ahorra, por lo menos nos ahorra las actas de asamblea, 8,000 pesos cada acta de asamblea ante notario, eso sí es un ahorro, y bueno, esa parte de liquidación simplificada también la vamos a revisar, y además, pues, ¿qué trámites tenemos que hacer también ante las demás instancias gubernamentales? Bien, amigos, si están interesados, ya les acaban de dejar aquí un link para que pregunten sobre este diplomado de impuestos, más de 125 horas de capacitación, más de 11 ponentes que vamos a estar en este diplomado, que ya estamos, ya empezó el primer módulo, pero fue el de introducción a los impuestos. Vamos en el segundo módulo este próximo, ya el día de mañana, con la parte de las generalidades de las personas físicas y las personas morales. Y bien, también estará con nosotros la doctora en la parte de liquidación de sociedades y que ya dio anteriormente este curso. Sin embargo, bueno, pues esto con todo la parte del diplomado sé que les va a ayudar muchísimo. Agradecemos al Colegio de Estudios de Posgrados de la Ciudad de México, el cual pues es nuestro patrocinador en este programa de Noches de Census. Mandamos un saludo a todos aquellos estudiantes del colegio y también mencionarles que si ustedes están interesados en alguna licenciatura, maestría o doctorado, pueden mandarnos un mensaje directamente a la fanpage de Census Capacitación para darles algún tipo de informe para las carreras que tiene maestrías y doctorados el Colegio de Estudios de Posgrados de la Ciudad de México. Doctora, pues hemos llegado prácticamente casi al final de esta charla de pensiones. No sé, aquí algunas preguntas que nos hicieron, que la gran mayoría se resolvieron. Todavía, amigos, si mandan alguna otra pregunta, la podemos hacer mención. Y bien, pues no me resta más que agradecerle, doctora, siempre estar con nosotros, darnos su tiempo, darnos su espacio, darnos esta parte de conocimiento, ¿no? En los cursos que ya ha impartido con nosotros, ya llevamos, por ahí no recuerdo si 3 o 4 ya, prácticamente. O si no, van a ser prácticamente 4, ¿no? La próxima.
Y bien, pues agradecerle que esté con nosotros aquí en Noches de Census este 14 de julio de 2021. Con mucho gusto, muchas gracias, contador, gracias a todos los que nos hicieron favor de acompañarnos. Un abrazo. Bien, amigos, pues por nuestra parte fue todo y los dejo con esto, con el equipo de Census Capacitación y recuerden, pues bien, hacer un ahorro para el futuro, porque ya lo dijo la doctora, es difícil ya cuando, bien, pues se envejece y lamentablemente uno no previó este tipo de cuestiones. Acompáñenos el próximo miércoles 7:30 de la noche, Noches de Census, en este espacio que es para ustedes y que hemos creado. Muchas gracias por sus estrellas, muchas gracias por sus saludos, por sus preguntas también. Muchísimas gracias y pues gracias por todo. Hasta la próxima. Hasta pronto. Este programa fue patrocinado por Colegio de Estudios de Posgrados de la Ciudad de México, tu mejor opción para seguirte preparando.